Muy bien, pues en esta serie de tutoriales vamos a aprender a hacer chroma keying, que es una herramienta súper importante para cualquier tipo de cosa, como puede ser un anuncio, una serie o vamos, tiene múltiples aplicaciones. Y en concreto pues vamos a aprender a utilizar el Delta Keyer de Fusion, que es en principio el Delta Keyer más avanzado, el chroma keyer más avanzado que tenemos. ¿Hay alguno más? Por si los queréis conocer, pues simplemente que sepáis que existen. Tenemos el Chroma Keyer, el Delta Keyer, el Ultra Keyer, pero bueno, el más potente y tal es el Delta Keyer. Así que ese es el que vamos a ver cómo se puede usar. La primera forma y la forma más sencilla es utilizar un clean plate. Así que también nos vamos a traer el clean plate. En principio, con esta manera de trabajar vais a ver que es mucho más sencillo porque nos ahorra ajustar bastantes parámetros a nivel del Delta Keyer. Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo iría la cosa. Entonces, si pulso Shift y selecciono el Delta Keyer y lo meto en el nodo, en el node graph, pues vemos que ahora mismo no tiene mate. Está todo. Si miramos el canal alfa, aquí, por cierto, podemos elegir el canal que queramos, rojo, blue, tal, pero bueno, en este caso quiero ver el alfa porque ya sabéis que el chroma keying se utiliza para quitar fondo y hacer que nuestros actores o actrices tengan pues transparencia y les podamos pues hacer un cambio de fondo o lo que sea. Entonces, pues bueno, también necesitamos alimentar la clean plate y vamos a poner la clean plate en el visor de la izquierda y vamos a poner color. Muy bien, pues por cierto, vamos a hacer otra cosilla, que esto también es para que vaya un poco mejor. Y es... Ah, sí, ahí está. Así es mucho más fácil de cuadrar todo, queda más elegante. ¿No veis? No me quedan cosas a medias. Bueno, ahora voy a hacer un line-up porque si no, luego no me funciona y tal, pero si ahora hacemos aquí el line-up, queda bastante mejor. Vale, pues una vez que tenemos el Delta Keyer, lo que necesitamos hacer es con el Clean Plate, tenemos lo primero que conseguir una key lo más limpia posible. O sea, en este caso, pues como vemos, tiene distinta iluminación y demás. Entonces, lo primero vamos a ir a Clean Plate y aquí tenemos dos opciones. Método color, que es simplemente hacer picking de un color del fondo. Entonces, pues como veis, en cuanto selecciono un verde, ya me filtra bastante y vemos como que desaparece la silueta. Parece que estamos haciendo lo opuesto a lo que queríamos, pero ahora veréis cómo pues no es así. Entonces, de momento, pues eso, tenemos esa opción y si no, podemos irnos a Ranges y con Ranges lo que podemos hacer es seleccionar secciones completas de nuestra green screen e intentar pues eso, coger colores hasta que quede todo lo mejor posible. Vamos a ir poco a poco y como veis vamos añadiendo cosillas. Entonces al final pues como veis conseguimos un resultado similar, pero podemos ir atacando zonas en grupo en vez de elegir un color e ir con ese color hasta el final. Como pues en este caso yo creo que más o menos funcionó bien con color. Bueno, no, me gusta más como estaba antes, la verdad. Voy a deshacer y volver a lo que teníamos porque tenemos algo más de detalle en la parte de los brazos. Entonces, pues lo primero con lo que hay que tener cuidado es, vamos a ir conectándolo. Si os fijáis aquí ya, si ahora conectamos a... Bueno, un truquito es si tiramos con el botón derecho de uno de las salidas y lo dejamos caer encima de otro nodo, nos da la opción de poder seleccionar qué pin queremos escoger si no nos sabemos los colores de memoria. Entonces en este caso vamos a conectarlo al clean plate, como su nombre indica y tiene bastante lógica, ¿no? Entonces pues eso va a hacer que nos conecte la clean plate al Delta Keyer. Como veis, por ahora pues tiene bastantes problemas, pero era lo que decía, si lo conectamos y jugamos ahora con los parámetros, pues va a ser un poquito más fácil. Entonces, lo primero que podemos probar es a hacer crecer los edges para rellenar esto. O sea, al final el objetivo es en esta pantalla de la izquierda tenerlo todo completamente lleno de verde.
Entonces, como veis, ha mejorado, pero si ahora pasáramos al canal alfa, como veis, pues siguen pasando cosillas y quizás no es la mejor key que hayamos visto, ¿no? Así que volvemos a color. Entonces, pues ha mejorado. Definitivamente, pues conseguimos deshacernos de bastante parte del verde, pero si nos acercáramos mucho, pues vamos a ver como todavía hay spill verde y demás. Entonces, otro truco es utilizar el erode, ¿vale? Para hacer que vaya un poquito más hacia el verde y luego hacemos el fill, que si os fijáis, pues lleva un poquitín menos de color de otro tipo como había antes, y cuanto más agresivos seamos con el erode y luego con el fill, como veis, cada vez hay menos verde, ¿no? Entonces sería cuestión de encontrar un punto en el que esto sea lo suficientemente agresivo como para no perder mucho detalle. Si os fijáis, el problema es que podemos perder pelo principalmente, ¿no? Entonces, intentaríamos dejarlo en el mínimo posible, pero que no nos derive en eso, y siempre podemos utilizar una mezcla. Pero como veis, el Grow Edges siempre suele introducir problemas, si os fijáis. Suele quitar un poquito de detalle, si os fijáis perdemos pelo y demás. Entonces, pues bueno, esto es una manera. También tendríamos aquí la sección de máscara y tal, pero bueno, en el Clean Plate no se suele usar. Entonces, pues esta sería la primera manera de hacer King. Simplemente a partir del Clean Plate, y luego podríamos retocarla aquí a nivel de Delta Keyer. Tenemos ahí controles para el mate. Entonces, pues bueno, aquí le podríamos meter, por ejemplo, un difuminado y cosillas así, como si os fijáis. También podemos hacer erosión y tal, pero esto, bueno, lo vamos a ver más en profundidad después. Así que ahora no me voy a parar mucho, pero que sepáis que estas dos pestañas, utilizando el Clean Plate, ya pierden un poco el sentido, pero estas de aquí ya no tanto. Entonces, pues bueno, simplemente tenerlo en cuenta, pero como es un caso así un poco difícil por el pelo y demás, ya os anticipo que con el Clean Plate pues no va a ser suficiente y vamos a tener que ir un paso más allá. Por supuesto, estoy sin utilizar el cambio del footage a lineal para simplificar un poco el grafo de nodos, pero que sepáis que en principio habría que tener eso en cuenta y tendríamos que haberlo primero pasado el footage a lineal y luego desconvertirlo, ¿no? Saliendo del Delta Keyer y demás, pero bueno, para no complicar más la red de nodos, que ya es bastante complicada de por sí, ya veréis según vayamos evolucionando como sí que lo es, pues no quería complicar las cosas más. Entonces, pues nada, por parte del Clean Plate ya es todo lo que necesitábamos. Ahora lo que vamos a pasar es a simplemente hacer la key con el Delta Keyer a secas. Entonces lo primero, pues vamos a desconectar. Esto lo vamos a dejar por aquí, separado. Y ahora vamos a trabajar con el Delta Keyer exclusivamente. Entonces, en el Delta Keyer, el primer sitio por el que tenemos que empezar es por la key y por el primate. Si la iluminación del fondo no es muy uniforme, veréis que con la key no es suficiente, porque vamos a establecer un color y luego vamos a ver que no llega. Entonces vamos lo primero a poner el media in ahí para trabajar cómodos. Y ahora lo que vamos a hacer es escoger el color de fondo, que va a ser pues uno de por aquí. Entonces, si ahora echamos un vistazo a nuestro canal alfa, pues ya veis que está lejos de ser perfecto. No está mal, ¿no? Pero está muy lejos de ser perfecto. Entonces, opciones que tenemos, pues si fuera un sujeto estático y el ruido fuera fácil de identificar con una máscara y de no tener que hacer mucha rotoscopia y tal, pues lo que haríamos sería coger y vamos a crear una máscara para que lo veáis. Simplemente pues voy a ir cogiendo ahí puntillos. Imaginaos que con esto pues podía filtrar un poco todo el ruido. Ahí está. Ahora lo que haría es conectar esta máscara. Recordad, botón derecho. Dejamos caer encima y buscaría el Garbage Matte. Con eso, si os fijáis, inicialmente parece como que estoy deshaciéndome de mi persona, pero si en la máscara invierto,
como veis, pues me deshago de gran parte de los problemas. ¿Problema que puede haber? Pues muy fácil, que reproduzcamos el vídeo, nuestra actriz se salga de la máscara y tengamos que estar pues continuamente ajustando la máscara, haciendo rotoscopia y animando. Entonces, pues esto está bien para lidiar con este tipo de cosas, pero bueno, puede ser un poco rollo, ¿no? Entonces mejor tener una key lo más clean posible. También se pueden combinar. Si quisiéramos aquí podríamos hacer una segunda B-spline y encargarnos pues de filtrar alguna cosa concreta de por aquí. Como veis, pues podríamos ir removiendo cosas que nos sobran y tal, pero bueno, aquí yo creo que podemos salvar sin tener que hacer garbage masks, porque si ahora nos vamos al premate, vamos a ver cómo podemos hacer lo mismo que hacíamos antes, que es coger y seleccionar zonas, ¿no? Entonces lo podríamos hacer aquí o también viendo el canal alfa, porque ya vemos las zonas de problemas. Entonces, como veis, pues va evolucionando. Siempre hay que prestar atención a estas zonas de por aquí. Que por cierto, creo que si no recuerdo mal, tengo aquí activadas cosas, entonces vamos a ponerlas por defecto para que no tengamos aquí nuestra key con cosillas y no perdamos de vista el pelo y cosas así, que es lo más importante, ¿no? No perder, pues eso, la precisión ahí y demás. Y a medida que vayamos cogiendo cosas, hay que fijarse que en nuestra actriz no perdamos, no perdamos detalle, que no de repente perdamos zonas de ella misma ni nada. Entonces, pues bueno, ya el fondo parece que lo tenemos más o menos bien. Entonces ahora mismo ya podríamos parar. Aquí también podemos aplicar un poco de blur para que lo veamos, si quisiéramos, que es como un blur simplemente en nuestro mate, con lo cual en la selección, entonces eso hace que también sea un poco más suave, ¿no? Y que no nos llevemos esos colores tan concretos y demás, pero bueno, aquí no hace mucha falta, así que pues no lo voy a usar. Pero también es otra opción. Y por supuesto, pues también podemos utilizar el soft range y demás. Aquí me quedaba un poquito. Para ver muy bien si realmente lo hemos quitado todo o no, en status, si nos vamos a color en vez de al alfa, veis como si hay cosas destacan muchísimo. Entonces aquí podríamos seguir aún limpiando cosas que hay por aquí. Pero bueno, aquí el problema es que ya os fijáis que estábamos perdiendo pelo y cosas así. Entonces pues vamos de momento a mantenerlo como estaba. Pero en la pestaña status vamos a tener muchísima versatilidad para ver lo que está pasando. Una cosa importante es que si conectamos máscaras, ¿vale? Por ejemplo, aquí le pongo una máscara no en la máscara normal, sino en el garbage mate. Si os fijáis, pues pasan cosas, ¿no? En el status. Hace cosas raras. Entonces fijaos que ya no vemos a nuestra persona y tal, entonces mucho cuidado con eso, porque simplemente que sepáis que en las máscaras hay que desconectarlas del garbage mate si vamos a utilizar status. Entonces, pues ya tenemos status, aquí de nuevo tenemos soft range y demás, que esto es para suavizar la selección de rango. Y también tenemos aquí algunas cosillas como el pre-blur, que suelen ayudar un poquito si hay ruido y si no tenemos iluminación uniforme, pero yo voy a intentar dejarlo como está. Entonces, vale, ya vamos a ir al resultado final, que lo que queremos ver es qué tal está quedando esa key. Como veis, pues por ahora la cosa no promete demasiado, porque seguimos teniendo ruido por aquí y demás. Entonces vamos a irnos a nuestro canal alfa y vamos a trabajar para deshacernos de esas cosillas, que hay una forma muy sencilla. Vamos a poner de momento esto en full screen, así tenemos un poco más de calidad y tal. Recordad que seguimos teniendo por aquí cosillas. Entonces vamos a la pestaña mate y una forma muy fácil, lo primero que hay que hacer es subir un poquito los threshold, y quien dice un poquito dice un bastante. O sea que eso funciona muy bien. Si os fijáis, el status ahora debería de haber mejorado bastante. Fijaros que ya casi no se ven cosillas y de hecho puedo acabar de filtrarlas. Cuidado de no llevarnos el pelo del todo. Y como veis, pues es una maravilla porque ha mejorado bastante.
Entonces ahora si volvemos a nuestro canal alfa y volvemos a nuestro final result, ya vemos el siguiente problema, que es deberíamos de ver negro y blanco a no ser que haya cosas transparentes. Entonces, en el vestido de la chica claramente no hay nada transparente, debería de ser opaco. Eso quiere decir que nuestra key en cuestión de blancos no está bien. Entonces podemos utilizar el otro lado del threshold para lograr un blanco casi perfecto. Ahí. Ahí estamos. Cuanto menos tengamos que apretar este rango, mejor, porque menos riesgo hay de cargarse cosas por aquí. Como veis, si exagero cualquiera de los dos, me empiezo a comer cosas de los dos lados. Entonces, cuanto menos tenga que exagerar, más se va a ajustar la key. Así que, pues, por ejemplo, esto podría ser un buen punto intermedio. Como veis, la key de la chica está muy bien. Entonces, bueno, pues una vez que tenemos ya más o menos perfilada la key, luego podemos hacer uso de del resto de herramientas que tenemos en la sección mate, que también nos van a ayudar a conseguir el look que queramos. Entonces, por ejemplo, en los bordes, como veis ahora mismo se ve como un bordecillo y tal, entonces con blur suele hacer que, combinado con un erode dilate, eso se minimice en la medida de lo posible. Así que con ello pues conseguimos ahí una key bastante cercana a estar bastante bien. Aquí ya os anticipo que probablemente habrá que mezclar dos keyers porque el pelo es muy diferente a lo que es la ropa y la cara, entonces pues va a ser difícil conseguir con una sola key, en una key tan complicada, un buen resultado. Si queremos verlo pues un poco mejor, cómo está quedando, lo mejor es ir incorporando el fondo en el que la vamos a meter. Para meter el fondo, pues como os podéis imaginar, vamos a necesitar como siempre una imagen, por supuesto, y luego vamos a necesitar un merge. Entonces pues vamos a tener el fondo, que va a ser la imagen, así que le añadimos un merge y como foreground va a consumir el resultado del delta keyer, que por cierto al tenerlo conectado, ahí estamos. Así que de esta manera pues tenemos ahí nuestro fondo y nuestra chica en el fondo. De momento no os preocupéis porque lógicamente aquí pues hay más que ajustar, pero bueno, para ir haciéndonos una idea, simplemente pues tened en cuenta que ahora el fondo no es del mismo tamaño, ¿no?, que la composición. Ya sabéis que una forma fácil es simplemente añadirle un resize. Así que eso sería una posible manera rápida de ir arreglando. Y por supuesto en el merge podríamos empequeñecer un poco a la chica porque ahora no parece que esté muy bien metida, ¿no? Parece que está como muy arriba, como en unos escalones. Pero para lo que estamos haciendo ahora, que es un poco ver cómo está quedándola aquí, pues nos puede ir valiendo. Así que nada, vamos a seguir viendo cosas del delta keyer. En este caso pues tenemos también el clean foreground y el clean background. Dejarme usar dos visores ahora porque sí que nos va a venir bien. Vamos a meter el resultado del delta keyer aquí en otro. Y vamos a poner de nuevo el alfa para que lo veamos. Si tuviera todavía problemas como antes, que tenía puntitos, de hecho pues podemos simplemente quitar un momento el threshold para que se vea este efecto. Y un segundito. Bueno, al final, como lo limpié bastante, no se nota mucho, pero si cogemos y rápidamente hago otra aquí, lo podemos ver rápidamente de otra manera. Así que si a esto le conecto un delta keyer y lo ponemos rápidamente aquí, vamos a ver cómo si hago la aquí, que para eso necesito poner aquí esto, seleccionar el delta keyer, selecciono un color, vale, y recordad que por aquí tenemos gris, para que se vea mejor vamos a acercarnos. Si ahora en este delta keyer
Me voy aquí a mi mate control, pues ya puedo hacer clean del background. Fijaos cómo va desapareciendo, pero ojo, porque tiende a cargarse cosas. Entonces tampoco, esto hay que darle muy sutilmente, o sea, para cuando tenemos tanto ruido no es lo más adecuado. Fijaos cómo se va el pelo, pero que sepáis que para puntitos sueltos funciona muy bien. Lo mismo con el foreground, veis que el gris que teníamos en la chica se va, pero también si nos pasamos veis que nos cargamos agujeros que no tendríamos que cargarnos, entonces zonas que tendrían que ser transparentes no lo van a ser, o sea que mucho cuidado. Vale, vamos a deshacernos de nuevo de este keyer, que no nos hace falta, y vamos a volver a nuestro delta keyer con el cual estábamos trabajando. Entonces vamos a seguir viendo un poco qué cosillas podemos hacer para mejorar un poco la calidad de esta key. Entonces, el siguiente punto, aparte del Clean Foreground y el Background, tenemos también el Replace Mode. Para ver lo que hace el Replace Mode, vamos a ponerlo en algo que no sea Soft Color y darle un color más fuerte. Vamos a ponerlo en Hard Color y vamos a utilizar pues un rojo, quizás un amarillo, algo así. Si os fijáis, aquí podéis ver perfectamente lo que está pasando. En estas zonas en las que tenemos el Replace Mode, lo que se está añadiendo, donde encuentra verde, añade el color este. O sea, aquí habría spill verde, que si lo desactivara, como veis, pues hay cosillas de verde aquí y demás. Entonces lo que intenta hacer es deshacerse del spill, ¿no? Entonces hay dos opciones, que es soft color. Generalmente se suele poner gris porque es muy neutro. Entonces, pues bueno, siempre va a ayudar a que no tengamos problemas, ¿no? Y añade un color neutro que sustituya al verde. Pero también lo que podemos hacer es utilizar Source, que intenta buscar colores originales que estaban en la imagen y en base a eso, pues intenta sustituirlo para deshacerse del spill verde. Si aún así vemos que no es suficiente, aquí podemos cambiar el método de reducción de spill. El más leve es rare, casi no hace nada. Medium es más fuerte. Well done es un poco más fuerte. Y burnt es como el más fuerte, que como veis, para deshacerse de verde mete rojo, magenta. Y pues hay que tener un poco de cuidado. Esto se puede controlar con la Spill Suppression. Como veis, se puede subir y bajar. En todos se puede hacer, pero en el más aparente, claramente, es en el Burnt, porque es el más fuerte. No se suele utilizar para Green Screen, se suele utilizar para Blue Screen, pero bueno, está bien saber que existe y que se puede controlar la fuerza con eso. Luego tenemos el Fringe Gamma y el Fringe Size, que esto ayuda bastante con el borde. De hecho, voy a deshacer mi Blur y mi Erode Dilate y vamos a ver cómo se puede trabajar directamente con el Fringe Gamma y el Fringe Size. Lo primero, para saber lo que es el Fringe, tenemos que aumentar su tamaño y el Gamma también probablemente para verlo. Ahí estamos. Entonces el Fringe Size, como veis, hace que o aumente el borde o disminuya. Es básicamente el color que añades en los bordes. Para deshacerte del verde puedes aumentar la cantidad de color que se añade o bajarla. Por supuesto, esto lo he exagerado muchísimo. Como veis, si voy para el otro lado, pues quito color. Entonces, pues bueno, es un poco encontrar un happy medium. En este caso, pues ya veis que si no aumento el Fringe Gamma, luego no puedo jugar con el Fringe Size, pero si aumento un poquito el Fringe Gamma, ya veis que le da un toquecito. Que bueno, siempre está bien jugar un pelichín, ¿no? Ya veis que aquí claramente necesita un poco de blur. Y luego el Fringe Shape es también relacionado con esa forma que tiene. Y si os fijáis, pues se puede ir corrigiendo más o menos. Luego, si vemos que nos queda algún color, en este caso, por ejemplo, me parece que queda amarillo. Si os fijáis, entonces también se puede modificar y le podemos añadir o quitar color, lo que queramos. Si vamos hacia blue, añade amarillo, y si vamos hacia yellow, añade blue, añade el inverso. Entonces, pues bueno, ahí podemos trabajar con ese borde de manera que pues quede todo lo mejor posible. Pero bueno, en este caso yo creo que de lo que mejor funciona es simplemente
pues jugar con ese gamma, intentar bajarlo y tal. Y quizás el fringe size un toquecito muy leve. No le queda mal. Y el fringe shape también, pues quizás un poquitín hacia adelante. Y ya digo que aquí quizás intentaría quitarle un poco de amarillo, porque sí que se nota como un ligero amarillo en el borde. Entonces volveríamos al mate y de nuevo pues añadiríamos ahí ese blur que claramente hace falta. Y de nuevo intentaríamos ver en qué punto podemos conseguir el mejor resultado. Ya digo que a veces mantener el pelo pues claramente introduce problemas. Fijaos que aquí hay que tener cuidado porque metimos demasiado azul ahora, así que mucho ojo con eso. Hay que hacerlo muy leve, como podéis observar. Siempre todo muy sutil. Blur sutil y el Erode Dilate, que ahora le voy a quitar un poquillo. Esto creo que lo voy a dejar por defecto. Y el blur vamos a intentar hacerlo muy justito. Y quizás voy a bajar un poco el threshold para que el pelo sea más transparente. Y vamos a bajarle un toquecito el blur. Ahí está. Quizás un poco de erode. Ahí. Y de nuevo el fringe. Hay que tener muchísimo cuidado. Y hacer que no tenga ese halo cuando haces el blur. Como veis, estamos haciendo pixel peeping. La key ya la verdad es que es en movimiento, probablemente pues tenga problemas el pelo porque son las típicas zonas complicadas. Si es así, lo mejor que podéis hacer a veces es, en vez de intentar conservar todo ese detalle, pues simplemente olvidaros y ser un poco más agresivos, y con eso pues ya no tendréis tanto problema. Vamos a ver luego que vamos a separar la parte del pelo y tal, para poder aplicarle un tipo de key y luego al cuerpo otro tipo de key, porque aquí ahora a lo mejor no funciona tan bien en el borde de la persona los mismos settings que en el pelo, porque estamos intentando salvar el pelo, pero ya os digo que a veces no es muy posible. Pero como veis, pues bastante bien. Así que nada, con esto ya podemos ver un último concepto, que es la sección tuning. Aquí ya estamos hablando de cosas muy técnicas, pero por ejemplo, si ahora no tuviera tan limpio el blanco, podría venirme aquí a las highlights y jugar con solo las highlights, como podéis ver, pero bueno, ya veis que es difícil. Las shadows las podría llevar más a negro o a blanco. O sea, aquí podemos controlar mucho ya cada cosa por separado. Pero bueno, aquí ya estamos hablando de cosas bastante avanzadas y que hay que usar con mucho cuidado. Vamos a volver a usar el mate porque es bastante más sencillo. Bueno, de hecho, voy a dejarlo como estaba. Ahí está. Así que nada, pues dicho esto, ya tenemos casi todo. Si quisiéramos verlo de nuevo un poco mejor para hacernos una idea de cómo está y tal, como veis aquí podemos ver spill y otras cosas. Este es un view mode muy útil, el de status. Podríamos ver todas las fases, el premate. Bueno, ya veis que nos ofrece muchísimo control el Delta Keyer. Es una auténtica maravilla. Muy bien, lo siguiente que suele ser bastante típico para dar un poco mejor de realismo, un poco más de realismo a nuestra escena, es, bueno, lo primero voy a recolocar el crop. O sea, voy a hacer un crop porque ahora mismo no encaja la perspectiva, así que vamos a utilizar la crop tool, y con el crop ya pues vamos a poder hacer que esto pues sea un poco más potable. Vamos a ponerle aquí bastante offset hacia la derecha para que parezca que está ahí a la derecha del fulano y tal, que está como en la calle haciendo una entrevista, ¿no? Para pues hacernos un poco algo así, ¿no? Pero necesitamos también, como ya hemos visto muchísimas veces, ahora mismo claramente la iluminación de esto no se parece en nada a la de su entorno.
Así que vamos a trabajar un poquillo eso porque si no, no va a encajar. Así que de nuevo, como ya os podéis imaginar, Color Corrector, siempre. Importante ir a opciones y Predivide Post Multiply, puesto que tiene canal alfa, si no ya sabéis que va a cambiar todo el resto de la imagen. Y vamos a empezar a jugar con la saturación un poco, vamos a bajarla, que yo creo que tiene demasiado comparado con el entorno en el que está. Y de nuevo pues vamos a jugar un poco con el contraste también, bajarlo un poquitín, a ver cómo queda. Y también vamos a jugar un poco con el gamma. Y un poquillo con la brightness, que claramente tiene demasiado brillo, ¿no? Sí, ahí está. Yo creo que esa es la clave para conseguir un poco más de integración. Vamos a ir, por ejemplo, a un menos 0,12. Podría ser. Sí, encaja muchísimo mejor en la escena. Sí que quizás no estando perfectamente integrada, ¿no? Pero vamos a darle un toquecillo luego de que... Porque quizás ahora lo que le falta es un poco de iluminación del entorno. Parece que el entorno, pues tenemos un día, ¿no? Y aquí estamos con iluminación interior, entonces probablemente un poco de light wrapping le venga bien. Pero bueno, ya si os fijáis, pues encaja muchísimo mejor en la escena. Y como veis la key está bastante bien. Luego veremos cómo aislar el pelo y tal y centrarnos quizás en el pelo. Pero bueno, ya veis que en general se conserva todo el detalle bastante bien. Así que nada, quizás hay aquí un poco de fringe, pero bueno. Esto como siempre es ir iterando y demás y jugar con el control del mate y todo eso y al final pues conseguimos el look que queremos. Ahí está. Lo que pasa que hay que tener muchísimo cuidado porque a veces es demasiado movimiento, entonces pues bueno, habría que ir probando y demás. Quizás con el fringe mejore un poco el problemilla. Siempre con mucho cuidado. Quizás con el fringe gamma. Ahí estamos. Un toquecito. ¿Veis? Es que lo que va bien para el pelo, que es un poco de gamma tal, va mal para el vestido. Por eso os decía que muchas veces necesitamos separar. Ya lo abordaremos después. Y nada, porque necesitamos dos delta keys distintos. De momento vamos a concentrarnos eso en que siempre hay que hacer una color correction. Y bueno, con eso ya hemos conseguido pues por lo menos que parezca que está más en el entorno, ¿no? Si ahora lo quitáramos, claramente no encaja ni la mitad, ¿no? O sea, se ve que hemos mejorado bastante. Probablemente habría que jugar un poquillo más con los tonos medios, por ejemplo, o quizás con el gain. Vamos a... No, demasiado. Quizás no me gusta cómo queda. Así que vamos a dejarlo como está. Y vamos a pasar a cosas más útiles porque haciendo fiddling podemos estar horas. Si realmente somos de tener atención al detalle y tal, nos puede llevar mogollón de tiempo. Entonces, mejor ir aprovechando y seguir con más técnicas que estar una hora aquí haciendo corrección de color y ajustando el delta keyer y sus parámetros. Y antes de que me olvide, por cierto, hay una pequeña técnica más que ayuda bastante con este tema, que es añadir un poco de profundidad de campo en el fondo, con un pequeño blur. Eso nos va a ayudar bastante a pues conseguir un poco más de realismo, ¿no? Como veis, si le ponemos mucho queda falso, pero si vamos en torno a 0,5 por ejemplo, pues le da un toquecito. Ya veis que demasiado pues claramente hace que se vea irreal, pero un toquecito pequeño puede conseguir que quede un poquito mejor. De hecho, lo que se puede hacer también es aplicar un poco en la persona para hacerlo un poco más tal, pero bueno, que sepáis que también se puede aplicar pues ese blur al fondo en caso de que haga falta. En este caso yo creo que ya está más o menos bien por cómo es la foto, pero que sepáis que también es un truco habitual.